Estamos entonces en la clase 3 del curso de Química 3 para estudiantes de Química de este semestre 2021-1, de hoy 16 de febrero. Bueno, entonces, esto ya lo conocen, solamente pues a modo de recordatorio, ¿sí? El correo electrónico mío, también la metodología del curso y la evaluación que fue acogida por la mayoría de ustedes. La opción escogida 3 exámenes parciales y un examen final comprensivo, de las cuales se descarta la nota más baja, y los 3 exámenes van a tener el mismo peso en la nota, el mismo porcentaje, aproximadamente 33.3%, y la bonificación de máximo 6 décimas que ustedes conocen. Bueno, recuerden lo del código de honestidad. Plazo hasta el jueves febrero 25 para que ustedes lo llenen. Es algo muy rápido que lo pueden hacer, y también por supuesto suben la foto, una foto reciente tipo retrato de ustedes, para poder identificarlos, ¿no? Ya que, como ustedes saben, este curso es virtual. Disculpen, jóvenes. Bueno. Entonces, los objetivos del curso ya ustedes lo conocen, ¿sí? Y también el resultado de aprendizaje principal de esta unidad, de la unidad 1, comportamiento cuántico. Tengan presente que pues hay otras cosas que ustedes deben aprender pues para poder cumplir con este resultado de aprendizaje. Esos son los indicadores de logro que se los iré dando en la medida en que los vayamos construyendo para que ustedes se guíen. Y bueno, entonces, la clase pasada terminamos la sección de la teoría estructural clásica. Veíamos que la teoría estructural clásica nos plantea interrogantes, los cuales por supuesto, no puede resolver, ni tampoco puede resolver las teorías clásicas, físicas clásicas del momento. Se requiere entonces una nueva física llamada mecánica cuántica. ¿Sí? La mecánica cuántica entonces nos permite resolver el resto de interrogantes que no se pudieron solucionar en ese momento. Entonces, ya iniciamos con eso la sección 2 de esta unidad, dualidad onda-partícula de la luz y la materia. Básicamente, ¿en qué consiste esta unidad? En esta sección lo que yo estoy haciendo primero es una motivación del por qué se requiere la mecánica cuántica. Entonces lo veíamos con una serie de fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad calorífica de los elementos sólidos. Ustedes vieron capacidad calorífica molar en su curso de Química 2, ya saben qué es eso. Y una característica que tiene la capacidad calorífica de estos sólidos es que cuando la temperatura disminuye, la capacidad calorífica también disminuye. Algo que no es capaz de predecir las teorías clásicas de la mecánica, tanto la mecánica clásica como lo que yo les mencionaba, la mecánica estadística clásica. También los espectros tanto de emisión, ¿sí? Como vemos acá, como de absorción de los gases atómicos, ¿sí? El espectro de emisión se caracteriza por ser un fondo oscuro y unas líneas, ¿sí? Y el espectro de absorción se caracteriza en el visible por tener como fondo los colores del arco iris y con líneas oscuras, ¿no? Tanto estas líneas oscuras como estas líneas brillantes en estos espectros no se pueden justificar con la mecánica clásica. La mecánica clásica predice, como les decía, en el espectro de absorción todo un continuo, es decir, ausencia de estas líneas oscuras. También hay otro aspecto, otro tipo de fenómeno que tampoco se puede justificar con la visión clásica de la naturaleza, y es la dualidad de onda-partícula de la luz, ¿sí? Hasta el siglo XIX se creía firmemente que la luz tenía comportamiento ondulatorio, gracias a los experimentos de Hertz, ¿no? Él fue el que
el que en últimas dio la prueba concluyente. Él hizo un experimento que permitió demostrar esa naturaleza ondulatoria de la luz, ¿no? De las ondas electromagnéticas en últimas. ¿No? Es decir, que la luz, que es radiación electromagnética, se comporta como onda. Sin embargo, también había otro fenómeno que surgió en la segunda mitad del siglo XIX que no se entendía, que era el efecto fotoeléctrico, ¿no? Que para poder explicarlo requirió que se considerara la luz como si estuviese compuesta por partículas, ¿no? Hay que tener en cuenta que esas partículas, las partículas de luz, no son partículas en el sentido clásico, ¿no? Como punticos que se mueven, por ejemplo, ¿no? No, es una cuestión más abstracta en realidad, ¿no? No es como si fuese un puntico por ahí brillante, ¿no? Como si se fuese la partícula de luz, ¿no? Bueno, eso igual poco a poco lo iremos viendo. Entonces, como yo les mencionaba, eso es una contradicción en realidad, ya que desde el punto de vista clásico, un fenómeno o es ondulatorio o es tipo partícula, ¿no? No puede ser los dos, no se puede manifestar como onda o como partícula, eso es imposible. Porque por lo que yo les decía, una onda tiene un carácter no local, se extiende en todo el espacio, mientras que una partícula tiene una característica local, nomás está localizada en una región muy pequeña del espacio. Bueno, entonces, con el fin de que ustedes ya se familiaricen con estas nociones de onda que vamos a utilizar en la mecánica cuántica, entonces introduje lo que es una onda mecánica, ¿sí? Eso pues es algo como a manera como de repaso de lo que ustedes vieron en el bachillerato y que ustedes van a ver con detalle en el curso de Física 3, cuando vean ya comportamiento ondulatorio. Entonces lo estamos haciendo de una manera más bien cualitativa, ¿no? Vamos a tener también por ahí unas ecuaciones y todo, pero son ecuaciones muy simples en realidad, ¿no? Ya el tratamiento más detallado lo van a ver, o la justificación de ciertas ecuaciones lo van a ver en el curso de Física 3. Entonces, hablábamos de una onda mecánica, fue así como introdujimos el movimiento ondulatorio, que es cuando existe una perturbación en un medio, ¿no? Por ejemplo, las ondas de agua, ¿no? Y esa perturbación es periódica, ¿sí? Y también mencionábamos que una onda transfiere energía, pero no transfiere materia. El medio, que está compuesto por partículas, las partículas del medio no se trasladan desde un extremo al otro en el comportamiento ondulatorio, sino que oscilan alrededor de un punto, ¿sí? Es decir, van y vienen, bien sean suben y bajan, si la onda es transversal, o van y vienen derecha e izquierda si la onda es longitudinal, ¿no? Pero hay algo que efectivamente se está transmitiendo, ¿no? Y es algo que se transmite en la onda, es energía. Eso es lo que hace que si hay otra partícula en ese medio, ¿sí? Después de un tiempo, cuando la onda se ha propagado, empiece también a moverse de manera oscilatoria, ¿no? Y entonces tenemos la perturbación en un extremo, esa perturbación viaja en todo el espacio, de manera general, como les digo, se propaga en todo el espacio y una partícula bien lejos va a sentir esa perturbación debido a que recibe energía, ¿no? Energía transmitida por esa onda. También hablábamos que un concepto muy importante, el concepto de onda plana, que es cuando estamos muy lejos de la fuente de la onda, ¿sí? Cuando estamos muy lejos de la fuente de la onda, supongamos que tenemos todo un conjunto de partículas, ¿sí? Una al lado de la otra, ¿sí? Entonces, cuando llega ese frente de onda y se está muy lejos de la fuente de ondas, esas partículas, en el caso longitudinal, en el caso transversal, de onda transversal, de onda plana, se van a empezar a mover en un plano perpendicular a la propagación de la onda, ¿sí? Entonces, por eso es que se llama una onda plana, ¿no? Las partículas no van a sentir la curvatura de la onda, en realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces se mueven de esta manera, hacia arriba, hacia abajo, todas están alineadas en el mismo plano, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos frentes de onda se llaman que son frentes de onda planos, ¿no? En el caso de una onda plana. Bueno, también habíamos visto los elementos de una onda, ¿sí? Con el fin ya de tener una ecuación matemática de una onda plana, porque en realidad las ondas pueden ser muy complicadas.
Ya en su curso de Física 3 verán ejemplos más elaborados, más sofisticados de ondas, y en el curso de Química Cuántica también lo verán. Entonces, en una onda plana unidimensional, en última es una función sinusoidal, tipo seno o coseno, ¿sí? Entonces, y que tiene una serie de propiedades que permiten caracterizar esa onda. Por ejemplo, la longitud de onda, ya la discutimos, distancia entre dos picos de la onda, o entre dos puntos en realidad de la onda, pero son dos puntos que coincidan en realidad como los picos, o los valles, por ejemplo. Y la longitud de onda es fija en una onda plana, ¿no? La longitud de onda no va a cambiar, es decir, si usted está midiendo la distancia entre el pico, este pico 1 y este pico 2, va a ser la misma distancia entre este pico 2 y el pico 3, ¿sí? La amplitud máxima, ¿sí? Que en últimas es como la máxima elongación de la onda, en este caso la máxima elongación vertical, ¿sí? Lo tenemos acá, ¿sí? Desde el centro de la onda, ¿sí? La amplitud no va a ser desde el valle hasta la cima, ¿no? Es desde el punto medio, de acuerdo a esta definición que tenemos acá. El periodo es el tiempo de oscilación de una partícula que se ve afectada por la onda. Por ejemplo, esta partícula negra que tenemos acá, cuando pasa la onda va a tener esa perturbación. Va a oscilar de esta manera, va a bajar primero y después va a subir, ¿sí? Ustedes están viendo el cursor, ¿cierto? Sí, profesor, o sea, se ve Bien. lo que está presentando. Bueno, magnífico, gracias. Entonces, hace este movimiento hacia abajo y hacia arriba, un movimiento oscilatorio, ¿no? Entonces, el tiempo que gasta esta partícula en bajar y en subir debido al efecto de la onda, es decir, en llegar a su posición inicial, se llama periodo, ¿sí? También uno puede ver que el periodo, ¿qué es? El periodo también uno lo puede ver como el tiempo que emplea la onda para recorrer una distancia de una longitud de onda. Es decir, para que esta cresta de la onda que está aquí, representada por este punto rojo, llegue acá, ¿sí? Eso sería el periodo, lo podemos ver de esa manera, ¿sí? Eso sería entonces el tiempo que gastó. Vamos a devolvernos acá, ese tiempo que gastó, va a llegar hasta aquí, ¿sí? El tiempo que gasta para recorrer una longitud de onda, la onda, eso sería el periodo, ¿no? Y la frecuencia es el recíproco multiplicativo de ese número, es decir, 1 sobre el periodo, ¿sí? Esa sería la frecuencia lineal, ¿no? ¿Y qué va a ser en últimas? La frecuencia va a ser el número de oscilaciones por unidad de tiempo, ¿sí? Básicamente, es decir, en una unidad de tiempo dado, ¿cuántas oscilaciones hace esa partícula? ¿Cuántas veces sube y baja, ¿sí? Por supuesto que no necesariamente va a ser un número entero, ¿no? Puede ser un número fraccionario, porque en una unidad de tiempo dada, por decir algo, un segundo puede hacer 2.5 oscilaciones, 2,5 oscilaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no necesariamente va a ser un número entero, ¿no? No es un número entero de oscilaciones, ¿no? Bueno, entonces también veíamos que desde el punto de vista matemático, como una función sinusoidal, se puede escribir como un seno o un coseno, ¿sí? No importa en realidad. Aquí escogí la función coseno. Ustedes, si quieren, pueden utilizar la función seno, no importa. Y yo les decía que es lo mismo. De hecho, ese fue un punto del taller, para que ustedes vieran que en realidad una función seno se puede transformar en una función coseno agregándole una fase. Una fase es lo que se le agrega acá en últimas a la X, ¿no? Entonces, en últimas eso, hay una función seno y una función coseno están desfasadas en pi medios, ¿no? Y se puede demostrar fácilmente, como se los puse en el taller, utilizando identidades trigonométricas. Bueno, entonces, los elementos de la onda los tenemos acá, todos. La amplitud máxima. La longitud de onda, ¿dónde está? Está aquí, en lo que llamamos número de onda angular, 2pi sobre lambda, ¿sí? Aquí se ve la longitud de onda, ¿no? Recuerden que lo escribimos de esa manera porque es más cómodo. Y eso es lo que ustedes van a encontrar con más frecuencia en los libros más avanzados de fisicoquímica, por ejemplo, ¿no? A excepción de Chamizo. Chamizo utiliza 2pi sobre lambda, pero pues es muy transparente la notación, ¿no? Y también tenemos acá la frecuencia, que está relacionada con el periodo, lo tenemos mediante la frecuencia angular, ¿no?
La frecuencia angular omega es 2pi por nu. Nu siendo la frecuencia que a su vez es el recíproco multiplicativo del periodo. 1 sobre tau. Esta es la letra tau, ¿no? Nu para la frecuencia, tau para el periodo, ¿no? Y tenemos aquí un signo positivo o negativo acá, que me va a indicar si la onda se va a propagar hacia la izquierda o hacia la derecha. Sí, tenemos tiempos positivos, ¿no? Entonces, positivo significa que la onda se propaga hacia la izquierda, el movimiento de la onda, ese movimiento que les había mostrado acá, que es hacia la derecha, sería con el signo negativo, y con el signo positivo es hacia la izquierda, que esa propagación se hace hacia el otro lado, es decir, el punto estaría de aquí para acá, ¿no? Sería con el signo positivo, ¿no? Entonces, recuerden que esto es un resultado de las operaciones de traslación de funciones matemáticas que ustedes aprendieron en sus cursos básicos de matemática, ¿no? Ustedes pues ya están viendo a estas alturas, la mayoría, supongo yo, cálculo 2 ya, entonces ya tienen la noción de traslación de funciones, ¿no? Cómo hacer para que una función se traslade a lo largo del eje X, cómo hacer para que se traslade a lo largo del eje Y, cómo estirar la función, cómo achatarla, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cómo distorsionarla, ¿no? Bueno, entonces, y aquí está, como se ven, ¿no? La amplitud máxima de la onda. Y hay otro elemento que se los puse ya en el taller, pero pues que ya voy a tratarlo hoy, ¿no? Es la velocidad de la onda, ¿no? Para ser estrictos, ¿sí? Y debido pues al video que ustedes vieron, el video que Juan Camilo compartió, ¿sí? Ahí les habla de hecho de la velocidad de la onda, pero les habla de una velocidad específica, que es la velocidad de fase de la onda. Entonces es la velocidad que vamos a utilizar aquí en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otro tipo de velocidad que se llama velocidad de grupo de la onda, ¿no? Que aquí en realidad no es importante. La velocidad de grupo es importante cuando se consideran ondas más complicadas, ¿no? Pero para este tipo de onda plana, no es necesario trabajar con velocidad de grupo. Entonces vamos a trabajar la velocidad de onda como sinónimo de velocidad de fase, en realidad, ¿no? Entonces, es la velocidad con la que la fase de una onda se propaga en el espacio, de acuerdo aquí a la definición que yo les di, ¿sí? Entonces, en términos de velocidad, lo que ustedes aprendieron en su curso de Física 1 es que velocidad o rapidez, ¿cierto? ¿Qué es? Es desplazamiento por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo entonces vamos a definir esta velocidad de la onda también en términos de desplazamiento por unidad de tiempo? El desplazamiento va a ser la longitud de onda, ¿sí? Una unidad de longitud de onda, ¿sí? Entonces, como es desplazamiento por unidad de tiempo, recuerden que velocidad o rapidez, ¿sí? Es cuánto se desplaza un objeto en una unidad de tiempo dada. Aquí, entonces, como tenemos que el desplazamiento de la onda es lambda, una longitud de onda, el tiempo que emplea la onda para desplazarse, esta longitud de onda es el periodo. Por tanto, esta velocidad de la onda la vamos a definirla como la longitud de onda sobre el periodo, ¿sí? ¿Sí? Desplazamiento de una longitud de onda y el periodo es el tiempo que gasta la onda en desplazarse, esa longitud de onda, ¿sí? Sabemos que el recíproco multiplicativo del periodo es la frecuencia, entonces también lo podemos escribir como lambda o longitud de onda por la frecuencia, que es la fórmula que yo les di en el taller, ¿sí? Para que ustedes trabajaran. Bueno, entonces ya con eso, entonces ya podemos ver el movimiento de la onda, ¿sí? La onda entonces en este caso se está desplazando con esta velocidad lambda sobre tau. La característica de una onda plana es que debido a que la longitud de onda y el periodo es fijo, ¿sí? La velocidad de la onda va a ser fija, va a ser constante, ¿sí? Eso es para una onda plana, ¿no? Como les digo, hay ondas más complicadas que no necesariamente va a tener ese comportamiento, pero aquí estamos en la cuestión de la plana, que es lo que en realidad nosotros necesitamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe,
la función que está ahí, o sea, de f de x por t, o sea, eso es porque justamente t representa el tiempo en esa función oscilatoria, ¿correcto? Sí, correcto. Este T de aquí es el tiempo, como lo hemos discutido en la clase pasada, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? De hecho, lo vimos con GeoGebra, ¿no? Sí, Recuerden sí, recuerdo. que si uno le suma, tenemos una función acá y acá adentro podemos decir que es el argumento de la función. Entonces, si uno al argumento X le suma algo, ¿sí? El efecto es una traslación en la función, ¿sí? Entonces, el gráfico de la función se va a trasladar esta cantidad de acá. Esto entonces nos da pie para incluir el tiempo acá, para poder simular el movimiento o la propagación de la onda, como si fuesen traslaciones de manera continua, ¿no? ¿Sí? Donde este número acá está cambiando de manera continua. Por supuesto que en este caso acá tenemos el signo negativo porque la propagación es hacia la derecha. Entonces, por eso es que aquí se incluye este factor de acá. Algunas veces incluyen otro factor que le llaman la fase, ¿cierto? Como en el video de Juan Camilo, pero que aquí no vamos a tratar, ¿no? Eso es cuando se tratan dos frentes de onda diferentes que están desfasados, ¿no? Es para dar esa diferencia entre esos dos frentes de onda. Aquí no lo necesitamos, ¿no? Sí lo van a utilizar ustedes en el curso de Física 3 cuando vean los fenómenos de interferencia. Y sí es importante tener en cuenta ese desfase. Pero eso es todo, ¿no? Por eso es que incluimos aquí el tiempo, ¿no? El tiempo me está dando esta ilusión de movimiento. Recuerden que esto no es una onda verdadera, ¿no? Es una representación matemática de una onda, ¿sí? Mediante un modelo matemático, ¿no? ¿Sí? Recuerden que la ciencia se basa en modelos, ¿sí? Y los modelos son esa representación de los fenómenos que se observan en la naturaleza. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí le quedó claro, Daniela? Sí, profe. Una pregunta rápida. En la parte de la frecuencia angular, ¿tau qué significa exactamente? O sea, Tao, sí, sí, Tao, porque pero veo Tao que, no, Tao acá, o pero Tao es sea, el mismo de eso. acá, es el periodo, Ok, es el mismo, ¿sí? ya, Es el eso periodo, es el mismo tengo que periodo. Lo que recordar. pasa es que aquí utilizo una fuente de letra diferente acá. Podría parecer diferente, pero no, en realidad es Tao, ¿sí? Entonces el periodo. Tiempo para una oscilación de esta partícula que tenemos acá, como les había explicado ahorita. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuemos. Ahora entonces vamos ya con esta introducción que hice de ondas, ya vamos a hablar de radiación electromagnética. Recuerden que en el siglo XIX se creía o se creyó de manera concluyente, de hecho, gracias a los experimentos de Hertz. Yo les voy a enviar en el próximo taller un video para que vean cómo se demuestra en realidad que existen las ondas electromagnéticas, es decir, el experimento de Hertz, básicamente. No lo voy a mostrar aquí por cuestión de tiempo. Entonces, para poder hablar de radiación electromagnética, entonces necesitábamos incluir que ustedes recordaran la noción de onda, lo cual hicimos. Entonces, ahorita sí les puedo mostrar qué es radiación electromagnética, ¿no? Igual esto lo van a ver con más detalle en sus cursos de física, ¿no? Aquí es nomás las ideas básicas en realidad, ¿no? ¿Qué es radiación electromagnética? Son ondas en realidad, ¿sí? Pero ondas de qué, ¿sí? Así como cuando uno habla, por ejemplo, el sonido, que es una onda, pues son ondas de presión, ¿sí? Que viajan a través del aire, ¿no? O a través de un medio, no necesariamente el aire, también pueden bajar, pues, las ondas sonoras pueden viajar en el agua, por ejemplo. Entonces, son ondas de campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Que están, los campos magnéticos los campos magnéticos y eléctricos son los que están oscilando, ¿sí? Y son los que se están, y son los que están generando esas ondas electromagnéticas, ¿no? ¿Sí? Es decir, se están propagando en el espacio, ¿sí? Y esa onda electromagnética está transportando energía. Una característica de la radiación electromagnética es que esos campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares entre sí.
como ya veremos ahorita, ¿sí? Ahorita les muestro una imagen de esto. Bueno, entonces, pero primero hay que aclarar la noción de campo, ¿sí? La noción de campo es uno de los conceptos centrales en la física, ¿no? Pero a la vez es un concepto que yo considero es un poco abstracto, ¿no? Entonces, por eso a veces no siempre en los cursos de física les dan la idea, la noción de campo desde el inicio, sino que van construyendo primero lo que se llama la cinemática y ya después entonces les hablan de campos, ¿no? ¿Ustedes vieron en su curso de física 1 campos gravitacionales? En el mío sí. ¿Sí? Y No, bueno, Daniela lo vio en el suyo y Diego dice que no lo vio. no, profesor. Bueno, listo. Entonces posiblemente queda para el curso de física 2, posiblemente les hablen de campo, ¿no? Entonces, pero aquí igual les voy a dar la noción que necesitamos, ¿no? No tienen que haber visto esto anteriormente. Si lo vieron mejor, porque pues posiblemente asimilen la idea más rápido, ¿sí? Pero entonces el campo, como les digo, es una cantidad física, una propiedad física, muy importante en todas las teorías de la física, ¿sí? Y se utiliza para representar o describir interacciones entre cuerpos, ¿no? ¿Sí? Entonces, uno cualitativamente puede decir que un campo es como una especie de condición en el espacio, ¿sí? ¿Sí? Una especie de condición creada por un cuerpo y por alguna propiedad de ese cuerpo. Por ejemplo, el campo gravitacional, ¿sí? Un cuerpo o un objeto por solo tener masa, de por sí, por solo tener masa, supongamos que hubiese nomás un solo cuerpo, un solo objeto en todo el universo, no hubiese más, ¿no? Por el solo hecho de ese objeto o de ese cuerpo tener masa, ¿sí? Crea una condición en el espacio, ¿sí? Una condición que va a ser un campo gravitacional, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar ese campo gravitacional? Se va a manifestar de tal manera que si uno introduce en el espacio otro cuerpo que tiene masa, ¿sí? Va a sentir la presencia de ese otro cuerpo que ha generado ese campo. Esa presencia la va a sentir mediante ese campo. Entonces, y eso se manifiesta mediante una interacción que da lugar a una fuerza, ¿sí? Entonces, si ese cuerpo, si tenemos el cuerpo inicial que ha generado ese campo, se introduce ese otro cuerpo, ese cuerpo va a sentir una fuerza de atracción hacia el otro cuerpo. Por supuesto que ese segundo cuerpo que se introdujo va a generar también su campo gravitacional que va a afectar el primero, ¿no? Entonces, pero pues de manera simplificada consideramos nomás el campo del primer cuerpo, ¿no? Entonces va a sentir una fuerza de atracción, ¿no? Es como, por ejemplo, la Tierra. La Tierra, por el hecho de tener masa, también tiene un campo gravitacional alrededor de ella, que hace una condición en todo el espacio, ¿no? La Luna siente ese efecto de ese campo gravitacional y por eso es que está orbitando alrededor de la Tierra, debido a que está en continua caída, solamente que como tiene una componente de velocidad tangencial, ¿sí? Entonces no se estrella contra la Tierra, ¿cierto? Pero es debido a esa atracción de la Tierra. Lo mismo nosotros no estamos atrapados en la Tierra. Si nosotros saltamos de alguna parte, siempre volvemos a caer a la Tierra debido a esa atracción gravitacional, ¿no? Debido a ese campo gravitacional. Entonces esa noción de campo o esa condición que yo les digo en el espacio, pues no solamente se da para el campo gravitacional, para la gravitación, también para otras fuerzas, ¿no? Esa es la manera como la física justifica las fuerzas, ¿no? Entonces sabemos que existen fuerzas eléctricas y magnéticas, ¿no? Entonces detrás de esas fuerzas eléctricas y magnéticas también hay campos, también hay esa condición del espacio, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es el resultado de un campo eléctrico y ese campo eléctrico, ¿qué lo genera? ¿Sí? Una carga eléctrica, ¿sí? Sabemos que un objeto, por el hecho de tener masa, genera un campo gravitacional. Pero si ese objeto, además de tener masa,
tiene una carga eléctrica neta diferente de cero, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la transparencia por una carga positiva, ¿sí? Va a generar también una condición en el espacio, ¿sí? Va a generar un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, ¿quién lo va a sentir? ¿Sí? Lo va a sentir otro objeto que tenga carga, ¿sí? Si usted tiene otro objeto que no tiene carga, no va a sentir el campo eléctrico, ¿sí? Entonces tiene que ser un objeto con carga, ¿sí? Entonces, si usted pone, si usted pone en cualquier región del espacio, por ejemplo, una carga con un signo determinado positivo o negativo, entonces va a haber una fuerza de atracción si la carga es negativa o una fuerza de repulsión si la carga es positiva. Recuerden que cargas con igual signo se repelen, cargas con signos diferentes se atraen, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sería entonces el campo eléctrico, ¿no? Aún no hemos hablado de ondas, ¿no? Hemos hablado nomás de campos, porque la radiación electromagnética es campos eléctricos y magnéticos que están oscilando, ¿no? ¿Sí? Y que se propaga, y que cuya perturbación se propaga mediante un movimiento ondulatorio, ¿no? Si tenemos una carga estática, como tal, no tenemos onda, en realidad, ¿no? Tenemos nomás un campo eléctrico. En el caso de la partícula de carga positiva, el campo por convención de signos, ustedes ya lo verán o lo estarán viendo en su curso de Física 2, que es principalmente electricidad y magnetismo. Entonces, el campo eléctrico pues va hacia afuera en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos para generar una onda electromagnética, ¿sí? Moviendo la carga, ¿sí? Si hacemos que la carga empiece a oscilar, en este caso oscila de arriba hacia abajo, este campo eléctrico, ¿sí? Empieza a oscilar también, ¿sí? Empieza a oscilar también, ¿sí? Es como se ve acá, ¿no? Acá se ve en esta animación, se ve de hecho cómo se están generando ondas. Si usted está muy lejos de la fuente, usted va a ver este movimiento como si fuese así, ¿no? Como si fuese así, ¿sí? De tal manera que si usted pone una carga de un signo dado, va a sentir entonces esa interacción eléctrica en este caso. Ahora, la teoría del electromagnetismo, ustedes van a ver en detalle esto, les dice que una carga que se está moviendo de esta manera también va a generar un campo magnético, ¿no? ¿Sí? No solamente genera un campo eléctrico, sino un campo magnético, de cierta manera que va a ser perpendicular, ahorita lo veremos, al campo eléctrico, ¿no? Pero ese es el origen entonces de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética implica en alguna parte oscilación de una carga eléctrica, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué sucede si estamos muy lejos de esa partícula cargada que está oscilando, ¿sí? Si estamos muy lejos, es lo mismo como con las ondas de agua. Se va a recibir la partícula eléctrica cargada que esté lejos, va a sentir la presencia de esas oscilaciones, ¿sí? Como si fuesen una onda plana, ¿sí? ¿Sí? Las oscilaciones de los campos eléctricos y magnéticos se va a hacer en ese momento como si fuese una onda plana. Pero en realidad serían dos ondas planas, ¿no? Una onda, en este caso, en un plano, que sería el plano YZ, ¿sí? Porque si yo pongo una partícula cargada acá, vean que el campo eléctrico es el campo azul, está oscilando a lo largo del eje Y. Entonces la partícula pues va a sentir entonces este efecto y va a empezar a oscilar, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? En el sentido vertical, ¿sí? En el plano YZ, si yo tengo muchas partículas cargadas al lado, es como si fuese un plano, ¿sí? Va a oscilar de esta manera. Pero también tenemos el campo magnético, que ustedes lo ven es perpendicular. El campo magnético tiene una oscilación no a lo largo del eje Y, en este caso, sino a lo largo del eje Z, ¿sí? Entonces, esta partícula, además de sentir una fuerza eléctrica que hace que se mueva en esta dirección, también va a sentir una fuerza magnética debido a la oscilación del campo magnético, porque es perpendicular al campo eléctrico y que hace que la partícula se tienda a mover a lo largo del eje Z, ¿sí? En este caso sería, si nos paramos de frente de izquierda a derecha, ¿sí?
Si nos pusiésemos aquí, de arriba hacia abajo debido al campo eléctrico y de izquierda a derecha debido al campo magnético, ¿no? Una característica es que estos dos campos o estas dos ondas están en fase, como ustedes lo ven, no hay ningún desfase. Ustedes ven que los nodos, por ejemplo, los nodos son los puntos donde las ondas tienen valor igual a 0, coinciden, ¿no? ¿Sí? Se lo ven. Ya más adelante vamos a hablar un poco más detalle de lo que es un nodo cuando hablemos de ondas estacionarias, ¿no? Entonces, pero entonces ustedes ven que coinciden, están en fase, ¿no? Bueno, entonces eso es radiación electromagnética. Y en este también es el caso más sencillo, que es una onda electromagnética plana, ¿sí? Porque hay también ondas electromagnéticas más complicadas, ¿no? No solamente es este caso, ¿no? Porque aquí estamos asumiendo que la onda se está moviendo que la partícula que genera el campo eléctrico se está moviendo de arriba hacia abajo, ¿sí? Pero la partícula puede tener un movimiento circular, por ejemplo. En lugar de moverse de arriba hacia abajo, puede moverse a lo largo de un círculo. Si usted tiene ese movimiento de la partícula inicial, va a generar también ondas electromagnéticas, pero ya van a ser unas ondas diferentes, no van a ser ondas planas. Se van a llamar ondas con polarización circular. Más detalle lo van a ver ustedes en el curso de Física 3. Nosotros aquí nos vamos a encargar a considerar que la radiación electromagnética son ondas planas, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuemos. Bueno, entonces, al igual que pues las ondas mecánicas que les había mostrado, porque hay que tener una característica, ya las ondas electromagnéticas no son ondas mecánicas ya, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que una onda mecánica es el resultado de perturbar un medio, ¿sí? Por ejemplo, el agua, un sólido, lo que sea, o el aire, por ejemplo, ¿sí? Pero las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío, es decir, no requieren un medio para propagarse. Por eso uno dice que no es una onda mecánica, en realidad, ¿no? No requiere de algún medio para propagarse, ¿sí? Y eso fue un aspecto que fue difícil de aceptar, ¿no? La gente consideraba por allá a comienzos del siglo XVIII, ¿sí? Que incluso en el siglo XIX, ¿sí? El siglo XIX también lo consideraban, que las ondas electromagnéticas, ¿sí? Necesitaban un medio, porque hacían la analogía con las ondas típicas de agua y de aire y todo, ¿no? Entonces decían, no, las ondas necesitan un medio para propagarse. Es decir, consideraban que la radiación electromagnética era una onda mecánica, ¿sí? Entonces, debido a eso, entonces postularon la existencia de un medio en el que se propagaba la radiación electromagnética, el famoso éter. No sé si ustedes, posiblemente algunos lo han escuchado, ¿no? Entonces decían que la radiación electromagnética se propagaba en el éter, ¿sí? Pero resulta que eso llevaba a muchas contradicciones, ¿no? Porque, como ustedes ven aquí, la rapidez o la velocidad a la que se propaga una onda electromagnética es muy alta, es la velocidad de la luz, ¿sí? 2.998 por 10 a la 8 metros sobre segundo, es una cantidad, una velocidad enorme, ¿sí? Entonces, es tan rápida que de hecho la luz que nos llega del Sol se demora aproximadamente 8 minutos en llegar aquí a la Tierra, ¿sí? El Sol está muy lejos y en 8 minutos llega, ¿sí? La luz del Sol la luz se propaga tan rápido que si usted quiere medir la velocidad de la luz aquí en la Tierra, usted diría que es instantánea, ¿sí? Si usted está en un lugar, en un paraje muy oscuro, ¿sí? Y a lo lejos alguien prende una linterna, usted prácticamente ve la luz de manera casi que de inmediato. Y usted diría que la propagación de la luz es instantánea, pero no, tiene una velocidad solamente que es muy alta, ¿no? Entonces, si usted postula que hay un medio en el que se propaga esa luz, se propaga la luz, la radiación electromagnética. Recuerden que radiación electromagnética es sinónimo de luz, no solamente luz en el visible. Entonces, una de las propiedades de ese éter sería que tendría que ser extremadamente denso, ¿sí? Ser un sólido muy denso,
¿sí? Lo cual es una contradicción, porque el éter no lo vemos, ¿sí? Hay un espacio donde supuestamente un éter, pero tendría que tener una densidad extremadamente grande y no se ve. Esos son ese tipo de contradicciones. Permitió concluir que evidentemente la luz o la radiación electromagnética no requiere un medio para propagarse. Bueno, entonces tenemos esta ecuación que va a ser importante, por eso la puse aquí en este recuadro blanco. La velocidad de la luz, entonces va a ser ¿qué? La longitud de onda de la luz o de la radiación electromagnética sobre el periodo de la onda, o lambda por nu, también, ¿no? La misma ecuación que vimos anteriormente. Bueno, entonces ahora vamos a ver la forma matemática de esa radiación electromagnética, asumiendo que es onda electromagnética plana, ¿no? Onda electromagnética plana monocromática, ¿no? ¿Por qué monocromática? Aquí les había mencionado, ¿sí? Recuerden que una onda plana tiene una longitud de onda fija, ¿sí? Eso les había mencionado al inicio de la clase. Si una onda tiene una longitud de onda fija, significa que en términos coloquiales me puede decir que representa un solo color, ¿sí? Los colores que usted ve del arco iris, si usted se para en un intervalo muy pequeño, ¿sí? De ese color específico se va a caracterizar por una longitud de onda específica. Por eso es que se llama onda plana monocromática, porque está representada por una sola longitud de onda que va a representar un color específico. Entonces, en este caso de aquí, la representación matemática pues, es la misma que utilizamos anteriormente para representar una onda mecánica, ¿sí? Coseno de kx menos omega t. Recuerden que puede ser un seno, ¿no? Si ustedes ven en un libro que una onda, un campo eléctrico, una onda de campo eléctrico es como un seno, ustedes saben que es lo mismo, no se vayan a de pronto a sentir que no entienden, ¿no? Es lo mismo. Entonces, coseno de kx menos omega t, ¿sí? Pero aquí le vamos a introducir unos ingredientes para poder decir que en realidad esto es una onda de campo eléctrico. Primero, introducimos la dirección en la cual está ocurriendo la oscilación. La dirección es el eje Y, ¿cierto? Recuerden que la onda azul es la onda de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, el movimiento oscilatorio se está dando a lo largo del eje Y, ¿sí? Y ustedes saben de sus cursos de matemáticas que el eje Y se representa por un vector unitario, el vector unitario J, que tiene componentes 0,1,0, ¿sí? Entonces, este es el vector unitario en la dirección Y, ¿sí? Para indicar que la onda está haciendo esa oscilación es a lo largo del eje Y. ¿El sub 0 qué es? El sub 0 va a ser las veces de la amplitud máxima de la onda, ¿sí? Y en ese caso de la onda de campo eléctrico, y tiene un nombre específico, se llama fortaleza del campo eléctrico, ¿sí? L sub 0. Hace las veces de la amplitud máxima, es la amplitud máxima de la onda de campo eléctrico, ¿sí? Ya los otros términos ustedes los conocen, que acá también se trabajan, ¿no? El número de onda angular y la frecuencia angular, ¿sí? Bueno, eso sería para la onda de campo eléctrico, pero también tenemos un campo magnético que está oscilando, ¿sí? Entonces, como está oscilando, si ustedes lo ven, está oscilando a lo largo del eje Z, ya no vamos a poder utilizar el vector unitario J. ¿Qué vector unitario tendríamos que utilizar aquí entonces? ¿El K? El K, muy bien, correcto, Israel, es el K. Es el vector unitario K, que es 0,0,1, ¿no? Es el que nos representa el eje Z. Entonces se escribe de esa manera. El vector unitario K, ¿sí? Y también necesitamos la amplitud máxima de esa onda, que va a ser B sub 0, que es la fortaleza del campo magnético, ¿sí? Se va a llamar así, la amplitud máxima de la onda de campo magnético. Ahora, estas dos amplitudes máximas, la de campo eléctrico y la de campo magnético, están relacionadas mediante la velocidad de la luz, como ustedes van a ver en sus cursos de física, ¿no?
Resulta que la magnitud o la fortaleza de campo magnético es igual a la fortaleza de campo eléctrico sobre la velocidad de la luz, ¿sí? La velocidad de la luz es una cantidad muy grande. Eso significa que la fortaleza del campo magnético es una cantidad muy pequeña, ¿sí? Significa que la amplitud, si yo tengo una onda electromagnética, ¿sí? La amplitud de la amplitud máxima de la onda magnética, de la onda de campo magnético, es mucho más pequeña que la magnitud, que la amplitud de la onda de campo eléctrico, ¿sí? Aquí, por supuesto, es un dibujo exagerado, ¿no? Porque si uno lo quisiese hacer a escala, la onda de campo magnético prácticamente ni se vería en realidad, ¿no? Porque sería muy pequeña esa amplitud, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, cuando sucede ese tipo de cosas, se suele despreciar en la radiación electromagnética el campo magnético y se suele dejar el campo eléctrico, ¿no? Porque es el que en realidad va a lograr un efecto. Es decir, si yo pongo una partícula acá, recuerden que la partícula eléctrica va a empezar a hacer un movimiento de arriba hacia abajo y también de izquierda a derecha, en ese sentido, pero la magnitud de desplazamiento de izquierda a derecha es tan pequeña que prácticamente usted lo que va a ver es que se desplaza de arriba hacia abajo. La componente Z va a ser tan pequeña que ni se va a notar. Entonces prácticamente va a hacer ese movimiento. No haría ese movimiento, sino que haría ese movimiento acá, ¿sí? Bueno, para que lo tengan presente, ¿no? Esta es una aproximación que se utiliza mucho en física y también se va a utilizar en el curso de química cuántica. Nomás concentrarse en el campo eléctrico. Y aquí también lo vamos a utilizar. Vamos a asumir nomás campo eléctrico en una onda. No vamos a asumir una onda electromagnética. No vamos a considerar el campo magnético oscilante. Bueno. Y ya también depende. ¿Por qué razón no se va a considerar la onda en ambos campos? O sea, es como para simplificarlo. Por supuesto, para simplificarlo. Porque si usted tiene en cuenta también el campo magnético, la situación se vuelve más complicada. ¿Y al son de qué al final? Al son de que al final la corrección va a ser muy pequeña, que prácticamente usted no la va a notar, ¿sí? Y así funciona la ciencia, de hecho. La ciencia, los modelos que uno trabaja en la ciencia son el resultado de simplificaciones. Usted nunca va a tener un modelo que le va a representar de manera exacta un fenómeno de la naturaleza. Para poder usted tratar ese fenómeno, usted tiene que, primero que todo, tiene que simplificarlo para poder tener un modelo matemático, ¿sí? Ahí vienen las simplificaciones. Y fuera de ese modelo matemático, a veces ese modelo matemático también es muy complicado. Entonces hay que hacer más simplificaciones para poder tratarlo de manera más fácil. Y esas simplificaciones van a depender del grado de exactitud que usted quiera o del grado de precisión que usted quiera en su modelo, ¿sí? Para efectos de este curso, no necesitamos ver ese campo magnético porque el efecto va a ser tan pequeño que lo podemos despreciar. Pero por supuesto que hay aplicaciones donde sí se puede requerir y ahí sí habría que incluirlo, pero no en este momento, porque el efecto es muy, pero muy pequeño, ¿no? Entonces, por esa razón lo despreciamos. Y aquí está la justificación, ¿no? Es porque es muy pequeño. ¿Sí le queda claro, Daniela? Bueno, asumo que sí. ¿Seguimos? Bueno, entonces, como les iba a mencionar, dependiendo de la longitud de onda, ¿sí? O de la frecuencia, recuerden que la longitud de onda y la frecuencia de la luz están relacionadas por ¿qué cantidad? Por la velocidad de la luz. Dependiendo de la longitud de onda o de la frecuencia, ¿sí? Yo clasifico la radiación electromagnética, ¿sí? En algo que se llama el espectro electromagnético, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la longitud de la onda, si la frecuencia, ¿sí? De oscilación, la frecuencia, esta es frecuencia lineal, ¿no? Es nu, no es omega. Si la frecuencia está en este orden de magnitud, por ejemplo, 10 a la 4, 10 a la 6, cosas de este estilo, ¿sí? 10 a la 10 incluso, estoy hablando de ondas de radio, ¿sí? Estoy en el espectro de ondas de radio, ¿sí?
Por ejemplo, la señal AM de los radios, la señal FM y todo, son ondas de radio. Está aquí la señal de televisión que recibe las antenas, ¿sí? Son ondas de radio, ¿no? El Wi-Fi también está también en esa categoría. Está por acá, por arriba, pero sí también se considera ondas de radio, ¿no? Que está del orden de gigahertz, ¿no? Bueno, ahora, un paréntesis. Yo asumo que ustedes están familiarizados con estos diferentes prefijos del Sistema Internacional de Medidas, ¿no? Si yo les hablo de gigahertz, ustedes ya deben saber qué es, ¿no? Si yo les hablo de nanómetros, también deben saber qué es, ¿no? Si no lo saben, por favor, lo repasan de sus notas o de los libros, ¿no? En Chamizo hay una tabla donde, al comienzo, en los primeros capítulos, hay una tabla donde pueden repasar esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede si... bueno, yo tengo esa frecuencia, o también tengo este orden de magnitud de la longitud de onda, ¿no? Vean que el orden de magnitud va del orden de 10 a la 4, es decir, del orden de kilómetros, por ejemplo. La longitud de onda, recuerden, ¿no? La distancia entre dos crestas. Y llega del orden de metros, por ejemplo, incluso más pequeño, del orden de metros más o menos. Puede llegar casi al orden de centímetros. Pero ya cuando hablan de centímetros, ya uno habla de microondas, en realidad, ¿no? Las ondas del espectro electromagnético que tengan frecuencia por encima de 10 a la 10, por ejemplo, o del orden de 10 a la menos 2 metros o más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, el orden de centímetro o más pequeño, milímetros, por ejemplo, se considera ya el microondas. Por supuesto que no hay un límite fijo. Por supuesto que usted no puede decir, no, a partir de aquí yo ya tengo microondas y debajo de allí ya tengo radio, ondas de radio. No, eso no se hace. Esos límites son muy difusos, ¿no? Y dependiendo de las aplicaciones, entonces, unos dicen que son ondas de radio, otros dicen que son ondas de microondas, dependiendo, como les digo, si está muy cerca de ese límite, ¿no? Entonces, esto no es algo fijo, ¿no? Son como, es un límite difuso, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, si vamos aumentando la frecuencia o disminuyendo la longitud de onda, porque recuerden que son inversamente proporcionales, la constante proporcional es la velocidad de la luz, entonces ya entramos al terreno del infrarrojo, ¿sí? Bueno, del microondas se me olvidó decirles que los hornos de microondas que ustedes, que algunos tendrán en sus casas, entonces, esos hornos generan radiación electromagnética con esta longitud de onda, del orden de centímetros, de hecho, ¿no? Y es muy fácil uno detectar esa longitud de onda, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene ustedes saben que los hornos microondas hay una bandeja que está girando, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de la cavidad del horno de microondas se generan ondas estacionarias, ¿no? Entonces, como son ondas estacionarias, ¿qué significa? Que va a haber regiones fijas donde vamos a tener una amplitud máxima de la radiación y va a haber regiones fijas donde la radiación va a ser prácticamente cero, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a implicar? Si usted tiene un alimento, ¿sí? Que va a calentar, el alimento pues debe tener agua porque en realidad calienta, en realidad lo que hace eso es afectar el movimiento interno de las moléculas de agua. Entonces, debido a que son ondas estacionarias fijas, más adelante vamos a ver con más detalle que son ondas estacionarias, entonces unas partes se van a calentar y otras partes van a permanecer frías, y por eso tiene que rotar la comida, ¿no? Para que haya un calentamiento uniforme. Entonces, si usted retira esa bandeja y pone, por ejemplo, una bandeja de queso, como si fuese a hacer una pizza, por ejemplo, usted puede detectar midiendo, y por supuesto, como no está girando la bandeja, ya no va a haber ese calentamiento uniforme, va a haber regiones donde el queso se ha derretido y regiones donde el queso no se ha derretido mucho. Y usted va a poder entonces medir la distancia entre esas regiones donde el queso se ha derretido con otra parte donde se ha derretido completamente y va a ver que es del orden de centímetros, ¿no? Eso es una prueba que efectivamente tenemos ondas en el microondas, que como ustedes ven, está en la región de longitud de onda de centímetros. Bueno, entonces tenemos el infrarrojo con longitud de onda más pequeñas o frecuencias mayores, del orden de 10 a la 14. Y después tenemos el espectro visible, que ustedes ven es una región muy pequeñita de todo el espectro de la radiación electromagnética, ¿no? Que va del orden de 700 nanómetros a 400 nanómetros, ¿sí? De longitud de onda, ¿sí?
nanómetros, 10 a la menos 9, ¿sí? Son unas longitudes de onda muy pequeñas, ¿no? Es decir, si usted tiene, por ejemplo, un electrón, ¿sí? Y ese electrón usted lo pone a oscilar, ¿sí? De tal manera que genere, ¿sí? O lo pone a oscilar con una frecuencia de este orden de por aquí, ¿sí? Del orden de casi de 10 a la, aquí tenemos casi de 10 a la 15, ¿sí? Este orden de aquí, ¿sí? De tal manera que tenga una longitud de onda de este orden, esa radiación que emite o ese campo magnético, esa onda electromagnética que está emitiendo, usted la vería con este color dependiendo de qué frecuencia o longitud de onda usted tenga, ¿sí? Y lo vería de un color rojo, naranja, amarillo, verde, azul o violeta, ¿no? Lo vería pues de cualquier gama de esos colores, ¿no? Entonces, si la frecuencia es menor o la longitud de onda es mayor que 700, usted no va a verlo. Usted ya no vería esa luz, ¿sí? No vería esa radiación electromagnética, nomás si está en ese rango, ¿no? Y lo mismo, si usted pone una frecuencia mayor, de tal manera que la longitud de onda sea menor que 400 nanómetros, tampoco lo va a ver, porque usted está en la región del ultravioleta, ¿sí? Tampoco lo va a ver, ¿no? Y así usted sigue. Usted sigue entonces con ondas de mayor frecuencia y llega a los rayos X. Rayos X blandos, rayos X duros, así sucesivamente. Después llega a los rayos gamma, que son los rayos con una frecuencia mucho mayor, ¿sí? Que es, de hecho, los rayos gamma se originan en el espacio, por ejemplo. Incluso tengo entendido que los rayos también, a veces como que generan rayos gamma, pero por una cantidad de tiempo muy, pero muy pequeña. Entonces los rayos gamma son de una frecuencia muy alta y de una longitud de onda muy, pero muy pequeña, ¿no? También todo eso está relacionado con la energía, ¿no? Como veremos en el efecto fotoeléctrico, ¿no? Ya que una radiación electromagnética con una frecuencia dada va a tener una energía dada y van a ser directamente proporcionales la frecuencia con la energía de la luz, ¿no? Por eso es que aquí también les muestran la escala de la energía de la luz. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que la luz del infrarrojo tiene menos energía que la luz del ultravioleta, ¿sí? ¿Eso cómo se evidencia? La luz del infrarrojo, ¿sí? No es capaz de romper enlaces, ¿sí? De una molécula, mientras que la luz del ultravioleta sí va a ser capaz de hacerlo en realidad, ¿no? ¿Sí? Porque su energía es mayor, ¿no? Y eso también va a tener presente lo que se llaman va también a mostrar movimientos internos de las moléculas, ¿no? El infrarrojo va a dar paso a vibraciones moleculares, ultravioleta a transiciones electrónicas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por ahora todo está muy claro. Profesor, una pregunta. Cuando usted se refiere a la energía de la luz del ultravioleta y eso, ¿significa que los rayos gamma también es luz? Los rayos gamma, claro, también es luz. Luz, pero con una energía muy grande. De hecho, vea, el orden de 10 a la 8 electronvoltios. Más adelante vamos a hablar un poco con eso, con las unidades de energía, ¿no? Pero claro, los rayos gamma son rayos muy energéticos, ¿no? Por supuesto. Todo esto es luz. Todo el espectro de radiación electromagnética es luz. Solamente que uno está acostumbrado a creer que luz es lo que es la región de la radiación electromagnética que uno puede ver, que es el visible, pero en realidad no. Luz es todo, ¿sí? Por eso, entonces, cuando uno habla de la región del visible, uno le dice luz visible, básicamente, ¿no? Lo demás usted no puede ver. Profe, y pues tengo entendido que pues por el efecto fotoeléctrico y demás, y cuando se habla del comportamiento onda partícula de la luz, se habla de la partícula pues del fotón. Correcto. Pero entonces el fotón también está inmerso en todo este espectro electromagnético. Por supuesto.
porque la luz son fotones. Ahorita cuando veamos efecto fotoeléctrico, lo podemos discutir con más detalle, ¿sí? Pero sí es cierto. Es decir, usted puede tener fotones dependiendo de la frecuencia del fotón. Usted va a tener fotones en la región del radio, del microondas, del infrarrojo, en la región del visible, del ultravioleta, y así sucesivamente, ¿sí? Los fotones no solamente están limitados a la región del visible. Bueno, continuemos a ver. Profe, una pregunta. Dígame, Daniela. ¿Pregunta? A ver, dígame, primero Daniel y después Juan Camilo. Bueno, A ver, Daniela. cuando hablas de que se pueden ver es con el ojo humano, ¿no? Digamos, Por los rayos supuesto. ultravioleta o los infrarrojos se pueden ver con otro tipo de instrumentos. Claro, por supuesto que sí. Ok. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que se hace en última? En última lo que se hace es, por ejemplo, no sé si ustedes han visto estas gafas para ver en el infrarrojo, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hace en últimas es la señal del infrarrojo, transformarla para que tenga un color o algo que usted pueda distinguir, en últimas. Es eso, ¿no? Entonces, pero por supuesto que por medio de instrumentos usted puede medir y detectar todas las otras ondas, ¿no? Pero usted ya no puede verlas a simple vista, por supuesto, ¿no? Lo mismo pasa con el ultravioleta, es la misma cuestión. Usted lo ve por métodos indirectos, en realidad, ¿no? Esos métodos indirectos lo que hace es, en últimas, transformar lo que hace el sensor en últimas es detecta la luz con una frecuencia dada que usted no puede ver, y lo que hace es ese sensor transformar esa señal en algo que usted puede ver, en últimas, ¿no? Pero igual se le transforma en algo que usted puede ver. Esa es la idea, porque si no, tampoco podría verlo, ¿no? Pero sí, evidentemente que lo hay. Usted puede detectar toda esta radiación en realidad. Juan Camilo, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a preguntar? Te quería preguntar que si había algún microscopio que utilizara radiación gamma, pues para analizar sustancias. Pero vea la energía tan grande que tiene los rayos gamma. ¿Eso qué implicaría? Sí, pero por ejemplo para... ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver un núcleo atómico o más allá del núcleo atómico. Bueno, no, porque es lo que estamos hablando en términos de moléculas, por ejemplo, ¿no? En términos de moléculas, destruye la molécula, por supuesto. Que destruye la molécula, entonces, pues, ¿usted qué va a ver allí? Si usted destruyó la molécula, ¿no? Entonces no lo va a utilizar, ¿no? Pero claro, si usted ya necesita analizar, por ejemplo, las fuerzas que hay dentro de los núcleos, que son fuerzas muy grandes, entonces usted ya necesita usted ya necesita, claro, radiación más fuerte para poder analizarlo. Eso sí es cierto, ¿no? Ahora, entonces usted ya se iría, entonces, porque de hecho los rayos X, de hecho, siguen siendo transiciones electrónicas. Usted ya necesita rayos mucho más fuertes si usted quiere estudiar el núcleo de un átomo, en realidad, ¿no? Pero cuando hablamos de sustancias en el sentido químico, en realidad usted no lo utiliza. En realidad usted a lo sumo utiliza rayos X, en realidad, de hecho. Los rayos X sí se trabajan para estudiar la naturaleza de las moléculas, de hecho, ¿no? Pero ya el núcleo sí ya tiene que utilizar rayos más fuertes, por supuesto, ¿sí? Bueno, entonces continuemos a ver. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese comportamiento ondulatorio de la luz? Luz en el sentido general, ¿no? No en el sentido de luz en el visible. Pues por fenómenos que son muy característicos del comportamiento ondulatorio, como el fenómeno de difracción, por ejemplo, ¿no? Si usted hace pasar la luz por una rendija, por un orificio muy, pero muy pequeño, ¿sí? Un rayo de luz por ese orificio muy pequeño, al otro lado, contra la pared, usted va a ver este tipo de cosas. Va a haber regiones donde la luz se ve con bastante intensidad, regiones donde no se ve luz, está oscuro, y otras regiones donde se ve luz con menor intensidad. Lo mismo si tiene una rendija en lugar de un orificio, una rendija muy estrecha,
va a haber, por ejemplo, también regiones con alta intensidad y regiones donde no se ve luz, ¿sí? Luz, pues donde no la ven el visible, por supuesto, ¿no? Y también un alambre delgado, también, si usted hace pasar, por ejemplo, este es un puntero láser, ¿no? Lo que pasa es que posiblemente debido a que esto, pues, es una foto, entonces no se ve claramente que es, aquí tenemos el puntero láser que emite un rayo de luz monocromático, y si usted ese rayo de luz lo hace pasar a través de un alambre delgado, se ve también el patrón de difracción, ¿no? Como se ve aquí, ¿sí? Al fondo, en una pantalla, ¿no? Entonces, esos son fenómenos típicamente ondulatorios que la luz los tiene, por tanto, se asume que la luz es una onda, ¿no? Entonces vamos a analizar o vamos a ver un poco más en detalle este fenómeno de difracción, ¿no? Sí, entonces, el fenómeno de difracción se va a depender en últimas del tamaño de la abertura, el tamaño de la abertura, bien sea la rendija o bien sea el orificio, ¿sí? El cual está siendo atravesado por la luz. Si ese orificio, esa rendija es muy grande, con un tamaño, una longitud mucho mayor que la longitud de onda de la luz, ¿sí? Usted no nota ningún efecto ondulatorio, ¿sí? Usted no nota ninguna difracción. El rayo de luz pasa derecho, ¿sí? Entonces usted puede considerar que la luz es como si fuese un rayo que pasó derecho de un lado para el otro, ¿no? Como de esa manera. Pero si esa longitud si esa longitud de esa abertura ya bien empieza a ser ya del orden de la longitud de onda de la luz, ya es donde se empieza a manifestar el fenómeno de la difracción, ¿no? Por eso es que en últimas los microscopios ópticos tienen un límite de resolución, ¿no? Porque ya cuando se quiere tener un límite de resolución tan pequeño, va a tener usted el problema de que la difracción va a distorsionar completamente la imagen y no va a poder ver nada, ¿no? Y por eso ya usted necesita ya otro tipo de partículas que serían los electrones, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos una simulación tenemos una rendija y entonces, ¿cómo se genera? Usted tiene aquí el frente, su onda plana, como un frente que está llegando a su abertura, y cómo entonces esta abertura se convierte en un generador de ondas, ¿sí? Y va a haber también cierta interferencia allí que me va a dar entonces el patrón de difracción típico, ¿sí? En el centro, brillante, tenemos franjas que son brillantes, pero a medida que nos alejamos del centro, las franjas brillantes se vuelven más y más tenues y separadas por franjas oscuras, ¿no? Como les mostraba acá, tal cual como se ve aquí. Esos son fotos de experimentos, ¿no? De hecho, les voy a dejar el video de YouTube donde saqué estas imágenes, ¿no? Para que vean cómo hacen estos experimentos, ¿no? Bueno, entonces ese es el patrón típico de difracción, ¿no? Que aparece aquí. Ahora, entonces, ya ustedes van a ver esto con más detalle en su curso de Física 3. Usted puede representar este patrón de franjas brillantes y oscuras mediante un gráfico de intensidad de la luz versus X. Supongamos que ese sea el eje X, ¿no? El eje vertical sea X. Recuerden que las letras X, Y, Z, esos son nombres arbitrarios, ¿no? Si a mí me gusta más llamarle X de arriba para abajo, pues no hay problema, ¿no? Con tal de que me haga entender, ¿no? Entonces, supongamos que ese es el eje X, ¿no? Entonces, vamos a tener un gráfico de una función que le voy a llamar intensidad, que me va a decir que en la región donde es más brillante la luz, la función va a tener un valor más alto, ¿sí? La función intensidad, ¿sí? Donde hay franjas oscuras, la intensidad es 0, no hay luz, ¿cierto? Y acá, en estas otras regiones de aquí, que yo veo que la luz es menos brillante, la altura de esta función pues va a ser menor, la cantidad va a ser menor. Muy alto acá y más pequeño acá, ¿sí? Este es un gráfico de intensidad, ¿sí? Que así es como se suele analizar este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, con este gráfico de intensidad que tiene esta forma de acá, ¿no? ¿Cómo se obtiene ese gráfico? Ustedes lo van a ver, no lo va a hacer aquí, ¿sí? Se obtiene mediante
el campo eléctrico en realidad, ¿no? ¿Sí? Ustedes van a ver algo que va a ser, se va a llamar la potencia, ¿cierto? Entonces, en últimas, la intensidad de la luz va a estar relacionada con la potencia de la luz, ¿sí? Entonces, pero yo les voy a mostrar nomás la fórmula más sencillita, ¿no? Ustedes van a ver una fórmula más elaborada que les va a dar cuenta, de hecho, de estas oscilaciones que ven aquí, ¿no? Yo no estoy interesado en esto. Es nomás algo. Pero sí quiero que les quede claro esto, que esa intensidad, en últimas, ¿a qué va a ser proporcional? Va a ser directamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico al cuadrado, ¿sí? Recuerden que el campo eléctrico es una onda, como lo tenemos acá, ¿sí? Entonces, si yo hallo la magnitud del campo eléctrico, le elevo al cuadrado, ¿sí? Entonces eso va a ser proporcional a la intensidad, ¿no? Aquí hay una dependencia del tiempo y acá no. Esos son detalles que después ustedes van a ver, porque en realidad la intensidad va a ser algo promediado, como lo van a ver, ¿sí? Van a promediar la potencia en un periodo de oscilación de la onda. Son detalles que no quiero tratar porque pues nos enredamos más. Lo único que quiero que les quede presente es que esa intensidad de la luz es directamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico al cuadrado, ¿sí? Está relacionado, ¿no? Bueno, entonces, eso sería para el fenómeno de difracción, pero también otro fenómeno que es el de interferencia, que es cuando yo tengo dos fuentes de onda y esas ondas están interfiriendo entre sí. Entonces les voy a mostrar una película para ello, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces aquí, y yo les voy a dar también el enlace a este video para que lo vean. Ustedes vean que aquí tenemos, estoy perturbando, tengo nomás una fuente de ondas de agua, ¿sí? Haciendo este movimiento oscilatorio con esta pelota verde. Pero ¿qué sucede si yo hago oscilar otra pelota al lado, ¿no? Ustedes vean que se generan, ambas pelotas están generando ondas de agua, pero esas ondas van a empezar a interferir entre sí, ¿sí? ¿Y van a interferir de qué manera? Vean de la manera, eso por supuesto que es exagerado como se va a ver aquí, pero pues es para que lo noten. Pero vea que la interferencia va a empezar a crear patrones. Vean, un patrón donde usted ve alta intensidad y, es decir, regiones donde va a haber una gran intensidad de la onda, regiones donde la intensidad va a ser prácticamente cero, ¿sí? Aquí ahorita lo muestran de manera un poco más... Esperen que no sé si es el video o es... Se ve pixelado. Aquí se ve, ¿sí lo ven? Aquí lo exageran, por supuesto, pero es para que lo noten, ¿sí? Entonces, ese tipo de patrón es típico de un comportamiento de interferencia entre las ondas. Listo. Es lo que les quiero mostrar acá, ¿no? Si yo lo veo con una simulación, yo puedo representar también, yo puedo crear también ese fenómeno de interferencia con algo que llama el experimento de la doble rendija, ¿sí? Tengo mi onda plana, ¿sí? Que va a llegar a una barrera que tiene dos orificios, ¿sí? O dos rendijas, y cada rendija pues va a ser una fuente de ondas. Así como en el caso anterior que yo les decía que esta rendija es una fuente de ondas, y tengo dos rendijas, pues cada rendija va a ser fuente de ondas, y esas ondas van a interferir entre sí. Y es lo que va a crear entonces el patrón de interferencia que se llama, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen el experimento de la doble rendija realizado con luz láser de diferente frecuencia, por eso tiene diferentes colores, ¿no? Entonces serían tres rayos de luz láser, una roja, otra naranja y otra verde, ¿no? ¿Sí? Y ven que es el patrón característico. Veamos la diferencia con el de una rendija. Vean. Una rendija tenemos regiones brillantes, oscuras y brillantes, pero menos brillantes. Pero acá tenemos que las regiones brillantes y oscuras están como más apiñadas, ¿sí? Es como si esta región brillante, debido a la presencia de la otra rendija, se dividiese en regiones brillantes y oscuras a su vez. Cada una de estas regiones brillantes se dividiese en regiones oscuras y brillantes a la vez, ¿sí? Este es el patrón de interferencia que
que como les digo, está relacionado con el patrón de difracción, ¿no? Sí, de alguna manera está relacionado, ¿no? Pero es mucho más complejo, en realidad, el de la doble rendija. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos aquí con esta animación, les voy a mostrar el experimento de la doble rendija, pero con rendijas abiertas a la vez. Supongamos que yo tengo abierta una sola rendija, la superior, que va a llamar rendija 1, ¿sí? Acá tenemos la pantalla donde vamos a detectar la luz, ¿no? Entonces, lanzo mi frente de onda. Mi frente de onda va a hacer que aquí se generen, sea una fuente de ondas, y se va a generar mi patrón de difracción, como lo hemos visto anteriormente, que es este, ¿no? Por medio de este gráfico de intensidad. Recuerden que donde la función intensidad tiene mayor valor es porque hay mayor intensidad allí, es más brillante. Aquí es 0 y aquí menos brillante, y así sucesivamente, ¿sí? Eso será si tenemos una sola rendija abierta. ¿Qué sucede si abro la segunda rendija, pero cierro la primera rendija? Bueno, aquí antes de que se me olvide, pues ya como les había dicho, la intensidad entonces de esta onda es igual a la magnitud del campo eléctrico que se produce debido a la rendija 1 abierta, ¿no? Es 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué sucede si abro la segunda rendija, pero cierro la primera, ¿sí? Y hago lo mismo. Entonces se me va a generar un patrón que va a tener la misma forma, solamente que va a estar desplazadito hacia abajo porque la región más brillante coincide con el punto en el cual está la abertura. Es decir, si yo proyecto la región donde está la abertura hacia la pantalla, va a coincidir con la región donde va a tener mayor intensidad. El otro lo puse en líneas punteadas por efecto, pues para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Que aquí va a estar, ¿no? Va a estar si yo tengo las dos rendijas presentes, abiertas. Entonces aquí la intensidad 2 pues va a ser proporcional al campo eléctrico generado, al magnitud del campo eléctrico al cuadrado, ¿sí? Debido a esta abertura de esta rendija 2, ¿no? Ahora viene la pregunta. ¿Cuál va a ser el patrón de intensidad, ¿sí? Si tengo las dos rendijas abiertas a la vez? Va a ser la suma de estas dos, es decir, la suma de la intensidad debido a la rendija 1 abierta y la intensidad debido a la rendija 2 abierta. Esa suma es la pregunta que vamos a querer responder ahora, ¿no? Entonces, aquí voy a pasar esto al eje de la manera pues que conocemos. El eje X va a ser horizontal y tenemos las dos intensidades, ¿no? Los dos patrones de intensidad. Y 1 debido a la rendija 1 abierto y 2 debido a la rendija 2 abierta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si es la suma? Pues yo puedo sumarla, ¿sí? Yo puedo sumar estas dos intensidades. Y es fácil de hacerlo. Ustedes saben hacer esto. Si yo sumo estas dos ondas, me va a dar este patrón de aquí más o menos. Este patrón moradito que tengo acá me va a dar, ¿no? Entonces viene la pregunta. ¿Es este en realidad el patrón de interferencia cuando yo tengo las dos rendijas abiertas? Entonces veamos a ver. Si tengo una sola rendija abierta, yo les dije, tengo ese patrón de acá. Si tengo las dos rendijas abiertas, ¿qué es lo que yo observo? En realidad, lo que yo observo es un patrón de intensidad donde voy a tener una serie de picos y valles, ¿sí? Acá y lugares de cero intensidad, pero que van a tener un envolvente. Este envolvente va a ser la intensidad como si tuviese una sola rendija abierta, ¿no? Por eso es que yo les decía, la diferencia entre una rendija y doble rendija es que en doble rendija, esta región de alta intensidad se me divide en regiones de alta y cero intensidad, ¿sí? Es decir, es como si aquí hubiese más difracción, ¿no? Acá hubiese más difracción, ese es el resultado de la doble rendija, ¿no? ¿Y qué estoy viendo acá? El resultado de sumar estas dos intensidades no es ese.
no es este patrón de interferencia adentro. Estoy viendo, de hecho, que dentro de esta región simplemente hay algo con más intensidad aquí, acá, y acá sigue habiendo intensidad. No hay ceros aquí, no hay cero intensidad acá, ¿no? Entonces, esto me permite concluir que si yo sumo estas dos intensidades, no voy a obtener la intensidad del patrón de interferencia cuando tengo las dos rendijas abiertas, ¿no? Es la conclusión que yo puedo sacar de aquí, esta conclusión, ¿no? Bueno, entonces, y esto pues va a ser importante en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esta suma que yo tengo acá, la suma de las dos intensidades, entre comillas, ya después les voy a decir qué significa esa especie de intensidad. Si se da es cuando tenemos partículas. Si yo realizase este experimento en lugar de ondas con partículas y de alguna manera estableciera lo que es la intensidad como acumulación, por ejemplo, de partículas, ¿sí? Sí tendría ese comportamiento. Que la intensidad total cuando tengo dos rendijas abiertas sería la suma de las intensidades debido a cada una rendija abierta si tuviese partículas. Pero cuando tenemos ondas no es posible, ¿no? Es algo diferente. Eso es lo que diferencia un comportamiento ondulatorio de un comportamiento de partícula en el experimento de la doble rendija. Bueno, Profe. Por supuesto. Un momentico, Jessica, ya la atiendo. Por supuesto que si yo en lugar de tener intensidad tengo el campo eléctrico resultante en estas, debido a la interferencia de estas ondas, esa magnitud de ese campo eléctrico resultante al cuadrado va a ser diferente de las magnitudes acá. Aquí se me olvidó poner el tiempo, ¿no? Tengo que hacer esas correcciones, ¿no? Y voy a hacerlo para cuando le suba la presentación final, ¿no? Que lo haré ya esta tarde, ¿no? Bueno, Jessica, pregúnteme a ver. Pues, profe, es que partiendo de las gráficas que vimos ahorita, yo podría decir entonces que cuando una onda y cuando tiene una rendija o dos rendijas, podríamos decir que va a dar la misma intensidad, solo que con más interferencia, o sea, con más regiones de cero, ¿o no? Pues aquí, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Ajá. Vemos, por ejemplo, que puede darse una situación en la que la que está justo en el centro va a tener una intensidad igual a cuando tengo una sola rendija, ¿sí lo ven? Porque la envolvente sí es la misma, ¿sí la ven? Sí, sí. Pero va a depender, como le digo, va a depender si coincide justo con el centro o no. Pero entonces, si coincide aquí, sí va a ser, pero sí se va a ver más tenue. ¿Por qué? Porque aquí va a haber regiones de cero intensidad, ¿sí? Entonces sí se vería un poco más tenue. Pero en realidad en una región específica, en el centro, sí coincidirá con la misma intensidad acá arriba. Con la intensidad máxima, ¿no? Ojo con eso, con la intensidad máxima, ¿no? Porque vea que la envolvente es la misma, ¿sí? Sí, pero gracias. Bueno, muy bien, Jessica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuemos a ver. Ahora sí vamos a ver el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Como les digo, hasta aquí todo está bien. La luz, que ya sabemos es radiación electromagnética, presenta fenómenos de difracción, fenómenos de interferencia, entonces la luz debe ser onda, ¿sí? Sin embargo, por allá en la segunda mitad del siglo XIX empezó a haber un experimento que... Una pregunta. Dígame, Daniel. Tema anterior. A ver, cuénteme, Daniel. Y me pidieran resultado de determinar la intensidad de la luz. Pero al saber que tiene estos dos comportamientos diferentes y que su magnitud es diferente, dependiendo si uno lo mide como una onda o partícula, o sea, ahí existe como una ambigüedad, o lo que yo entendí. Por supuesto, porque uno está atrapado en el mundo clásico y entonces uno cree que hay una ambigüedad, porque el mundo cuántico no es accesible a los sentidos de nosotros, porque nosotros vivimos en un mundo clásico. Entonces uno dice que va a haber una ambigüedad, porque estamos pensando desde el punto de vista clásico, pero desde el punto de vista cuántico no hay ninguna ambigüedad. ¿Y qué hacemos con esa ambigüedad? Tenemos que aceptarla, ¿sí? La naturaleza se comporta así y no podemos hacer más, ¿sí?
esa es la mecánica cuántica, en últimas, ¿no? La mecánica cuántica le da a usted resultados que usted no puede imaginárselos, de hecho, porque sus pensamientos están atrapados en el mundo clásico. Entonces, lo único que usted hace es aceptar que la naturaleza se comporta de esa manera, ¿sí? ¿Sí me hago entender, Daniel? Sí, pero... Y aquí hay un punto importante, Daniel, de hecho, de hecho, una pregunta interesante, ¿no? Es una pregunta que resulta ser profunda, ¿no? Y que en últimas podremos decir que va también hacia lo que uno entiende por ciencia también, ¿no? A veces uno cree que ciencia es explicarlo todo, ¿sí? Y eso es lo que a veces la gente del común, que no se está formando como científicos o que no son científicos, que es la gran mayoría de personas, evidentemente, cree que la ciencia da respuestas a todo, ¿sí? Y entonces, en un momento, y por supuesto que como no da respuestas a todo, te dicen, vea, los científicos tan soberbios que son, y resulta que no pueden explicar determinadas cosas, por ejemplo, ¿no? La ciencia en esencia no responde todas las preguntas. Las preguntas que puede responder la ciencia son un número limitado de la gran cantidad de preguntas que a usted se le puede ocurrir, ¿sí? La ciencia, en últimas, lo que busca es describir los fenómenos mediante un modelo para hacer predicciones, ¿sí? Y a veces esos modelos arrojan resultados que usted puede hacerse preguntas más profundas. ¿Por qué ese resultado, por ejemplo, no? Pero ya la ciencia no puede ir más allá. La ciencia no puede responderle ese tipo de preguntas, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vemos ese caso. Hay un comportamiento ambiguo, evidentemente, ¿sí? Que desde el punto de vista de nosotros, desde nuestra intuición directa, es contradictorio, ¿sí? Pero la naturaleza se comporta así. Y tenemos un aparato o un modelo que nos permite dar cuenta de ese comportamiento, de hecho, ¿sí? ¿Sí? Pero tenemos que aceptarlo, ¿no? ¿Sí? Y ese era el tipo de cosas que a Einstein le fastidiaba, de hecho, de la mecánica cuántica, ¿no? Porque Einstein, a pesar de haber ayudado a establecer la mecánica cuántica, él tenía un pensamiento aún muy atrapado en la mecánica clásica, ¿no? Y había cosas que él rechazaba definitivamente, ¿no? Porque no se acomodaba a su esquema de pensamiento clásico, ¿no? Mientras que ya científicos más jóvenes, como Heisenberg, por ejemplo, decían, no, es que la naturaleza se comporta así y tenemos un modelo que lo describe y hasta ahí podemos llegar como científicos, ¿no? Entonces es para que lo tengan presente, ¿no? Y vamos a ver más cosas que van a parecer rarísimas y todo, pero pues la naturaleza se comporta así, se comporta de manera cuántica, ¿no? Y es debido a eso, como les digo, a que nuestros sentidos son clásicos, perciben las cosas de manera clásica. Hay una frase de un físico, Richard Feynman. Él decía que era un experto en mecánica cuántica. De hecho, él fue galardonado con el Premio Nobel de Física por sus aportes a la mecánica cuántica, en algo que llama la electrodinámica cuántica. Y él decía, nadie entiende la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, es mostrando esa cuestión, ¿no? De que uno como científico tiene unos límites, llega hasta cierto punto, pero más de allí ya se escapa del terreno de la física en últimas. Bueno, continuemos a ver. Entonces, el efecto fotoeléctrico, como les digo, fue un fenómeno que se descubrió por allá en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Y que no tenía explicación, asumiendo que la luz es una onda, ¿sí? ¿Este fenómeno en qué consiste, básicamente? Usted irradia la superficie de un metal, ¿sí? Con luz, ¿sí? Entonces el metal pues va a tener electrones allí, ¿no? Electrones allí. Entonces, resulta que se observaba que ese metal emitía electrones solo si usted utilizaba una luz con una frecuencia mínima de ahí en adelante. Si usted irradiaba el metal con luz de menor frecuencia,
comparada con ese valor de frecuencia mínima, que aquí lo llamamos nu sub 0, frecuencia umbral, por más intensa que fuese la luz, no se emitía ningún electrón. Pero si su frecuencia era igual o mayor que esa frecuencia mínima, se producían electrones de manera prácticamente instantánea, sin importar la intensidad de la luz, ¿sí? Y a medida que usted entonces aumentaba más esa frecuencia, ya una vez se emitían los electrones, la energía de los electrones, ¿sí?, también aumentaba, ¿sí? Era algo que no tenía explicación, ¿no? ¿Por qué? Si uno asume que la luz es una onda, es decir, si usted está irradiando con luz el metal, entonces la onda de alguna manera tiene que transmitirle energía a los electrones, ¿no? Pero como la onda es algo continuo, ¿sí? Y los electrones también tienen energía, pueden absorber energía de manera continua, se creía en esa época. Entonces, ¿qué sucede? Por supuesto que los electrones están atrapados en el metal, o si no, se hubieran escapado hace rato, ¿no? Entonces hay como cierta energía que los mantiene unidos, que mantiene unidos los electrones, que evitan que se escapen los electrones. Si usted empieza a irradiar con luz, por supuesto que si la luz usted la considera como una onda, el electrón empezaría a ganar energía. No importaría la longitud de onda de la luz, empezaría a ganar energía. Puede ser poca energía, mucha energía, y si usted tiene una onda con más intensidad, pues transmite más energía y todo. Entonces, eventualmente, sin importar la frecuencia de la luz, ¿sí?, y entre más intensa fuese la luz, empezarían a salir electrones despedidos. Eventualmente, tarde o temprano, el electrón acumularía suficiente energía y se escaparía, ¿no? Eso es si pensamos en términos clásicos, como la luz como onda y como que el electrón tiene y como el electrón que puede absorber energía de manera continua, ¿no? Es lo que entonces se asumía, ¿no? Entonces, y por supuesto que eso no era lo que se evidenciaba en el experimento. Como les digo, no importa la intensidad de la luz. Si la frecuencia de la luz es menor que esa frecuencia umbral, no hay escape de electrones por más intensa que usted tuviese la luz allí, ¿no? Parece contradictorio con el modelo que se tenía hasta la época, ¿no? Hasta que llegó un señor, nuestro amigo Albert Einstein, y él propuso la solución en un artículo por allá en 1905. En 1905 se le llama el año milagroso de Albert Einstein porque publicó 4 artículos que cambiaron por completo la visión de la física. Entonces él dijo, bueno, este fenómeno se puede explicar. Recuerden, Albert Einstein fue el que explicó el movimiento browniano, que también lo publicó en 1905. También explicó el efecto fotoeléctrico, que también lo publicó en ese mismo año, ¿no? Entonces él dijo, bueno, ¿qué sucede si yo considero que la luz en realidad no es algo continuo, sino que la luz está compuesta por cuantos, por paquetes de energía, ¿sí? De hecho, esa idea ya no fue original de Albert Einstein, fue propuesta anteriormente, ¿sí?, para poder explicar otro fenómeno. Fue propuesta por Max Planck para explicar otro fenómeno, la radiación de cuerpo negro, algo que no vamos a tratar aquí. Entonces ya había esa idea. Él dijo, bueno, pues entonces, si esa idea funcionó para la radiación de cuerpo negro, vamos a ver qué pasa aquí. Y se dio cuenta que efectivamente esa idea, asumir que la luz no era una onda, ¿sí?, una onda que podía transmitir energía de manera continua, sino que la energía se transmitiera por cantidades discretas. Es como si la luz estuviese compuesta por partículas y que cada partícula tuviese una energía dada que le transmitía al electrón. Ahí los llamó cuantos de luz. Después a esos cuantos de luz se le llamaron fotones, ¿no? Pero no fue por Albert Einstein. La palabra fotón fue acuñada por un químico, de hecho, ¿no? Sí, el famoso químico Lewis, ¿no? Que ustedes han escuchado por allí, por ejemplo, en las teorías de ácido-base, la teoría de ácido-base de Lewis, por ejemplo, los puntos de Lewis también. Todo eso es el mismo Lewis que tenemos acá, que acuñó la palabra fotón, de hecho, ¿no?, para esos campos de luz. Entonces vamos a ver cómo se explica con este
el efecto fotoeléctrico con este modo de razonamiento. Entonces tenemos la luz que tiene una frecuencia determinada, ¿sí? Supongamos que esa frecuencia determinada sea menor que esa frecuencia umbral de nu sub 0, ¿no? Entonces, definitivamente, la luz no va a liberar electrones de la superficie metálica. Podemos verlo entonces de esta manera pictórica, ¿no? Es como si el electrón estuviese atrapado en un pozo de energía, ¿sí? Un pozo de energía y que ese pozo de energía tiene una altura dada. Esa altura es h nu sub 0, ¿sí? Una constante h que no conocemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si yo le aplico luz con frecuencia nu sub 1? Debido a que esa frecuencia es menor que esa frecuencia nu sub 0 y h es una constante, la energía que le va a impartir el fotón al electrón no va a ser suficiente para que escape este pozo de energía, porque el pozo va a tener una altura de h nu sub 0, ese pozo de energía. Energía menor no va a poder hacerlo. Es como si, supongamos que yo quisiese lanzar un objeto del primer piso a un segundo piso, ¿cierto? Si yo no lo lanzo con suficiente fuerza, con suficiente energía, no va a llegar al segundo piso. Puede llegar a la mitad del primer piso o un poquitico más allá y volver a caer, ¿sí? Entonces sería lo mismo, ¿no? Ahora, en este caso, la intensidad de la luz, ¿qué lo va a dar? La intensidad de la luz va a ser la cantidad de fotones, ¿sí? Recuerden que para una onda la intensidad de la luz está dado es por el módulo al cuadrado del campo eléctrico. Aquí ya no. Aquí dijo Albert Einstein que la intensidad de la luz va a ser el número de fotones. A mayor número de fotones, mayor intensidad. A menor número de fotones, menor intensidad. Entonces, haciendo la analogía con la persona que quiere lanzar un objeto al segundo piso y que no tiene suficiente fuerza. Usted puede tener una persona. ¿Qué sucede si usted tiene 100 personas, pero todas lanzan el objeto con la misma fuerza débil que no va a poder, con la misma energía tan débil que no va a poder el objeto alcanzar el segundo piso? Es como si usted pusiese ahí una gran cantidad de niños que no van a tener la suficiente fuerza. No importa que usted tenga un niño o tenga 1000 niños allí. No, ninguno va a tener la suficiente fuerza o energía para lanzar el objeto, ¿sí? Entonces, aquí, si hacemos la analogía con los fotones, también no importa que usted tenga un fotón o tenga millones de fotones con esa misma frecuencia, no va a tener la suficiente energía para poder que el electrón escape, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si usted tiene fotones con una frecuencia superior a esa frecuencia nu sub 0, ¿sí? Entonces, ahí sí, la energía que le va a transmitir, porque la energía va a ser h nu, se me olvidó mencionar, la energía del fotón va a ser h nu, en realidad, sería h nu sub 1, y aquí sería h nu sub 2, ¿sí? Aquí sí, va a tener suficiente energía para arrancar el electrón, ¿sí? Ahora, por supuesto que la energía que va a tener el electrón, la energía final, no va a ser la energía que le transmitió, la energía completa que le transmitió el fotón. Parte de esa energía se gasta en vencer las fuerzas que están atando el electrón al metal, es decir, en superar el pozo. Y una vez lo superó, el resto de la energía se convierte en energía cinética del electrón. Y esa energía cinética se puede medir fácilmente en un laboratorio. Entonces, la energía cinética, en últimas, del electrón va a ser igual a ¿qué? A la energía del fotón, que es h nu 2, menos la energía para escapar del pozo, h nu sub 0, ¿sí? Esa es la predicción, fue la predicción de Einstein. Entonces tenemos la fórmula general. Energía cinética de los electrones que escapan va a ser igual a h nu menos h nu sub 0, donde h nu va a ser la energía del fotón incidente y h nu sub 0 la energía mínima requerida para arrancar el electrón, ¿sí? La altura del pozo energético, ¿no? Bueno, entonces, aquí en resumen lo que tenemos, a esta energía mínima requerida se le llama función de trabajo y se le representa con la letra phi. Son detallitos allí pues, que no importan, no importa ese valor. Y la energía cinética es la resta de las dos, ya sabemos por qué. Va a ser pues la energía cinética máxima del electrón arrancado, por supuesto. Y así es como se mide.
Entonces, ¿qué predicción me hace esta teoría de Einstein? Me dice que la energía cinética del electrón arrancado, que es la energía cinética máxima, de hecho, ¿sí?, va a ser una función lineal de la frecuencia. Ustedes saben que una función lineal es de la forma mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto de corte con el eje y o el intercepto. Entonces, ¿qué sucede? Nu va a ser las veces de x, ¿sí?, en esta ecuación. H por nu sub 0 menos H por nu sub 0 va a ser las veces del punto de corte. Y H va a ser las veces de la pendiente, ¿sí? Aquí lo tenemos, de hecho, ¿no? Transforme X en B, ¿no? Entonces, la predicción de Einstein es que si yo grafico la energía cinética del electrón versus la frecuencia de la luz, ¿qué debo obtener? Una línea recta, con una pendiente que va a ser justo esa constante que llamamos H. ¿Sí me siguen? ¿O tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Pero más desde la definición como tal que coloca del efecto fotoeléctrico, porque el término absorción, o sea, es que me quedé muy confundido en estos días, por ejemplo, en una clase de física, que el profesor mencionó por encima el efecto fotoeléctrico, tampoco era el tema a tratar, pero decía que el fotón desaparecía. Entonces yo me quedé como que, ¿el fotón desaparece? ¿Cómo así que desaparece? ¿Dónde va a desaparecer? Bueno. Y hoy me encuentro con la palabra que se absorbe, que se da la absorción de cuantos, que ya me mencionó que esos cuantos luego se llamarían fotones. ¿Me podría explicar bien cómo qué es lo que sucede en este fenómeno? Viene también algo parecido con la pregunta de Daniel, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros estamos atrapados en un mundo clásico. Nuestro lenguaje es clásico, ¿sí? Las palabras que nosotros utilizamos son palabras resultantes de nuestra experiencia directa, ¿sí? Entonces, los fenómenos cuánticos son fenómenos que uno no puede observar directamente, ¿sí? Nosotros, porque estamos atrapados en ese mundo clásico, como le digo. Pero como tenemos un lenguaje clásico, de alguna manera tenemos que utilizar entonces el lenguaje clásico. Cuando yo digo, o cuando se menciona aquí, que también lo mencionan los libros, que el fotón es absorbido por el electrón, no significa ese sentido clásico de absorción, que es como si el electrón fuese como el muñequito amarillo de Pac-Man, que se tragó ahí al fotón, ¿sí? Lo que pasa es que es el problema del lenguaje, como le digo, ¿no? En realidad no ocurre eso, en realidad, ¿no? La situación es mucho más complicada, ¿no? Y también decir que como por arte de magia desaparece, también es algo que en realidad no es del todo cierto, en realidad, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? Espera un tico, Daniel, ya casi redondeo y entonces y termino. ¿Qué sucede? Lo que pasa allí es que para usted poder analizar lo que es un fotón, ¿sí?, tiene que utilizar teoría cuántica también, la teoría cuántica del fotón. Eso se llama teoría cuántica de campos, ¿sí? Entonces, cuando usted analiza el fotón mediante teoría cuántica de campos, que incluso también usted puede analizar los electrones como si fuesen también campos, ¿sí? Entonces, en ese modelo, cuando usted dice que se absorbió por ejemplo, que se absorbió un fotón y que el electrón ganó energía, eso se ve traducido en esa teoría cuántica de campos en excitaciones y relajaciones de algo que llama el campo de vacío, ¿sí? Entonces, campo de vacío, esas excitaciones y esas relajaciones del campo de vacío es lo que permite hablar de creación o destrucción de fotones, ¿sí? Pero entonces es en ese sentido que habría que hablarlo, ¿no? Lo que yo llamo absorción o lo que se llama desaparición del fotón o absorción del fotón se ve reflejado en esa excitación o en esa relajación de ese campo de vacío, en realidad, ¿no?
Es algo bien abstracto, que usted no puede imaginárselo, es el problema. Usted no puede, pero uno utiliza palabras de la mecánica clásica porque no hay de otra, ¿no? No hay de otra para uno hablar de este fenómeno. A ver, Daniel, cuénteme, ¿qué aporte iba a realizar? ¿Qué comentario iba a realizar? Profe, fue relacionado con lo que él dijo, o sea, el fotón hacer energía, esa energía misma no se puede, no desaparecer, sino transformarse en energía cinética. En el caso del efecto fotoeléctrico, ¿no tendría sentido decir eso también? Sí, pero vea lo siguiente, que no se transforma toda en energía cinética en realidad, ¿no? ¿Sí? Porque también hay una energía para romper, para que el electrón escape, ¿no? Lo que pasa es que esa conservación de energía, bueno, aquí en realidad sí hay conservación de la energía, evidentemente, ¿no? Pero esa conservación de la energía se hace evidente cuando usted ve esas excitaciones y esas relajaciones del campo de vacío. Es decir, si un electrón ganó energía, es porque el campo de vacío liberó esa energía, ¿sí? Y esa liberación de energía del campo de vacío es lo que uno dice que es como si el electrón hubiese absorbido, ¿sí? Entonces, ahí sí está inmersa la conservación de la energía en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Pero hay que verlo es como excitaciones de campo de vacío, porque en realidad el electrón no desaparece, ¿no? El electrón no es solo, es decir, el electrón sí tiene una fórmula de energía, por supuesto, sí es cierto, pero también aquí habría que hablar qué es energía en últimas, ¿no? En últimas, ¿qué significa eso de energía, por ejemplo? Energía también es una palabra abstracta y que es bien complicada, de hecho, ¿no? Energía es como una forma de hacer un conteo de algo ahí que se tiene que mantener constante, ¿no? ¿Sí? Entonces, decir que el electrón de energía es energía, de pronto también queda como un poco vago en ese sentido, ¿no? Pero visto desde el punto de vista, visto desde esa perspectiva de campos de vacío, es como entonces se ve que entonces sí hay esa transferencia de energía entre ese campo de vacío y podemos hablar del campo del electrón también, entre ese campo de vacío y el campo del electrón, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido va la respuesta, ¿no? Pero la respuesta, por supuesto, sí es muy elaborada, como ya la respuesta detallada es muy elaborada, y por eso es que uno utiliza esas palabras, ¿no? En ese sentido, en el entendido de que esas palabras en realidad no están implicando algo clásico. Como yo les decía ahora, imaginarse que el fotón es un puntico brillante, por ejemplo. Eso es algo con lo que usted representa el electrón en su mente, pero el fotón, pero el fotón no es eso. Imaginarse que el electrón es una pepita de pimienta, por ejemplo, o de mostaza, también es lo mismo, ¿no? Es una manera como usted se imagina, pero no necesaria, pero el electrón no es nada de eso, ni el fotón es nada de eso. Es como tratar es por lo que estamos atrapados en la mecánica clásica, estamos atrapados en el lenguaje clásico, de alguna manera queremos expresarlo, ¿no? Así no tengamos las palabras adecuadas para hacerlo. No sé si me hago entender. Sí, profesor, muchas gracias por su respuesta. Listo, de nada, Diego. Y entonces ven que la cosa con la mecánica cuántica es complicada, de hecho, ¿no? Lo único que uno hace es tener resultados experimentales y utiliza todo este modelo que les estoy diciendo, porque lo mismo, este campo de vacío y todo eso es el resultado de un modelo. ¿En realidad existen esos campos de vacío? En realidad, eso es el resultado del modelo, pero no podemos decir que eso exista en la realidad, ¿no? Bueno, entonces, la respuesta de Albert Einstein fue esta fórmula, ¿sí? Que es una función lineal, ¿no? Por tanto, si yo grafico la energía cinética del electrón que se puede medir, entonces se puede medir, versus la frecuencia del fotón, de los fotones que ingresan, que también puede hacer un barrido de la frecuencia de los fotones, entonces debo obtener una línea recta, ¿sí? Una línea recta, ¿ustedes qué creen? ¿Con pendiente positiva o negativa? ¿Cómo, profe, me repite? Una línea recta con pendiente positiva o negativa. ¿Ustedes qué esperan? O de lo que ustedes aprendieron en sus cursos. Ustedes saben lo que es la pendiente, una línea recta, ¿no? El grado de inclinación, en última. Si está inclinadita, si es horizontal, pendiente cero, ¿cierto? Si a medida que aumenta X, a medida que aumenta X, la línea recta
el valor de la función va aumentando, pendiente positiva, o se va disminuyendo, pendiente negativa, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué esperan ustedes? ¿Positiva? Positiva. Positiva. Positiva, muy bien, sería positiva, ¿no? Excelente. Bueno, entonces aquí, sería positiva. Vamos a ver. Efectivamente. Estos son resultados experimentales realizados por Millikan. Ustedes han escuchado hablar de Millikan, ¿cierto? Robert Millikan. Sí, profe. Ah, bueno, bien. Entonces no les tengo que mencionar quién fue ese señor. Entonces, ese experimento fue hecho por Millikan con el efecto fotoeléctrico y él se dio cuenta, vean qué es lo que... Vean, los puntos o los circulitos rojitos son los resultados experimentales. Y vean que los resultados experimentales se aglutinan en una línea recta, ¿sí? Donde hay una frecuencia mínima. Menos de ahí no hay liberación de electrones, por tanto, no hay energía cinética de los electrones emitidos. Y a medida que se aumenta la frecuencia, pasando de la frecuencia umbral, la energía cinética aumenta de manera lineal, ¿sí? Y la pendiente, ya sabemos, me da la constante H. ¿Y esa constante H qué es? La constante, se llama la constante de Planck y tiene este valor, ¿sí? Fue una constante que también apareció en la hipótesis de Planck para explicar la radiación de cuerpo negro. Y es una manera de medir la constante de Planck. 6.626 por 10 a la menos 34 julios por segundo, ¿sí? La constante de Planck, ¿sí? Y entonces la energía del fotón, que sabemos que es h-nu, se puede escribir como hc sobre lambda, porque recuerden que nu se puede escribir como c sobre lambda, ya que la velocidad de la luz es lambda por nu, ¿sí? Y donde h es la constante de Planck, que tiene ese valor que es muy pequeño, de hecho, ¿no? Y el hecho de que sea tan pequeño es por esa razón que en el mundo clásico no se evidencian los efectos cuánticos, ¿no? Por el valor de esa constante que es muy pequeña. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, ya terminamos con esta transparencia. Entonces, ¿qué? No, esta y otra más y ya terminamos. ¿Qué nos permite concluir esto? Que efectivamente la luz tiene comportamiento ondulatorio, pero también hay experimentos como el efecto fotoeléctrico. Hay otro que llama el efecto Compton, ¿sí? Donde, que ya es colisión de fotones también es colisión de fotones con electrones, ¿sí? Donde la luz se comporta como si fuese partícula, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para unificar eso? Es decir, ¿cómo hacer para unificar esas cantidades que son típicas de una partícula y cantidades que son típicas de una onda? Habíamos visto que una cantidad típica que describe una onda es la longitud de onda, ¿sí? Y hay una cantidad típica que describe una partícula que es el momentum lineal, ¿no? Yo reconozco que a veces en los libros de física en español se utiliza la palabra momento, ¿no? Momento lineal, pero yo quiero utilizar la palabra momentum. La palabra momentum es la palabra original en inglés, ¿no? En realidad es una palabra latina, ¿no? Pero en inglés se utiliza momentum. Es para diferenciarlo del momento que vamos a ver más adelante, los momentos dipolares, magnéticos y eléctricos que vamos a ver más adelante. Entonces, momentum se va a relacionar con cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, en este caso, el momentum lineal P, o momento lineal que ustedes aprendieron en su curso de Física 1, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para relacionar estas dos cantidades? ¿Sí? Cantidad de momento lineal que es típico de una partícula y de longitud de onda que es típico de una onda. Eso se hace mediante la relatividad, en realidad, utilizando la energía relativista de Einstein, utilizando el factor de Lorentz. Ya les voy a dejar de tarea para que lo hagan, ¿sí? Uno puede llegar a una fórmula, ¿sí? A una fórmula de la energía, ¿sí? Y relacionada con la masa en reposo de una partícula. Pero el fotón no puede tener masa en reposo. Si tuviese masa en reposo, no podría viajar a la velocidad de la luz. Entonces, la masa en reposo de un fotón es 0. Y llegamos entonces a la fórmula
a la fórmula E igual a C por P, que me da la relatividad, y la fórmula de Einstein, que la energía del fotón es h nu. Entonces ya tengo las dos fórmulas, las dos cantidades que puedo relacionar. Momentum con frecuencia o longitud de onda, utilizando la velocidad de la luz. Y tengo entonces la relación, que el momentum de un fotón es h sobre lambda, y la energía del fotón h por nu, ¿sí? Vean que aquí yo ya puedo sacar esta relación de acá, porque yo sé que nu sobre la velocidad de la luz es 1 sobre lambda, ¿no? Entonces me dan estas fórmulas que son esa fórmula que es la fórmula de importancia para el momento del fotón, y esa para la energía del fotón que estaremos utilizando. Esta deducción la van a hacer ustedes, ¿no? De llegar de esta energía a esta fórmula acá, es lo que ustedes van a hacer en el taller que viene. Les voy a dejar esto de tarea. Bueno, y ya, por último, ya para terminar este tema, ¿sí? Voy a gastar un minutico más porque como hubo siempre varias preguntas, entonces me retrasé un poco, pero es para dejar el tema terminado. Entonces, vean este experimento que se realizó en 2008, ¿no? Es el experimento de la doble rendija con luz, ¿no? Tenemos entonces nuestra pantalla donde se están acumulando los puntos de luz. Esto es lanzando fotones prácticamente uno a uno, ¿no? Se tiene un emisor de fotones con una técnica que pueden leer en el artículo, de tal manera que se estén lanzando prácticamente fotones uno a uno. Y entonces los fotones chocan contra una pantalla y ese choque pues da esta señal, ¿no? ¿Sí? Da esta señal de acá. De aquí vemos que hay unos pocos fotones que han chocado contra la pantalla una vez ha pasado la doble rendija. Y ustedes dicen, bueno, evidentemente ahí se ve un comportamiento de partícula. ¿Por qué? Porque yo estoy obligando a los fotones que choquen contra mi pantalla, estoy obligando a que el fotón se comporte como partícula. Sigo entonces acumulando fotones que se han disparado uno a uno contra esta pared, ¿no? Pero vean a medida que se van acumulando los fotones, ¿qué se observa? Se observan que esos fotones no se acumulan de manera arbitraria, sino que se acumulan siguiendo el patrón de interferencia, ¿sí? Entonces esto va a ser algo importante. En realidad, el comportamiento ondulatorio de la luz, ¿sí? Es un resultado estadístico, un resultado de tener muchos fotones, ¿sí? Si yo tengo un experimento donde quiero detectar un solo fotón, detecto un solo fotón como si fuese partícula. Pero si yo diseño un experimento donde yo tengo una gran cantidad de fotones, veo el comportamiento ondulatorio. Importante que tengan esa idea en la mente. El comportamiento ondulatorio, el comportamiento ondulatorio de la luz va a ser un comportamiento estadístico. Y ese va a ser algo importante para la mecánica cuántica. Porque la mecánica cuántica va a dar comportamiento estadístico en realidad, ¿no? Entonces, con esto dejo la clase de hoy. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la grabación? Profesor, yo le quería consultar qué temas o qué capítulos del libro de Chamizo nos recomienda leer para la clase que viene. La clase que viene vamos a ver dualidad onda-partícula de la materia, ¿no? Porque esta parte está pues los primeros capítulos de Chamizo son útiles por eso, porque les da a ustedes qué es una onda, les habla también de campo eléctrico, campo magnético, todo eso es lo que deben leer, ¿no? Para la próxima clase, el material que se me ha olvidado subírselos y gracias por recordármelo, va a estar en las notas del profesor Arce. Entonces voy a subir las notas del profesor Arce hoy mismo para que lo lea de allí, bueno. De acuerdo, profesor. Listo, sí. Y ahí va a estar, sí, eso se me pasó por completo, pero sí, entonces hoy lo subo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a tener la grabación